Ok, gloria a Dios. Hubo un tema que traté hace como 2 miércoles acerca del crecimiento y la multiplicación, pero que quiero que toda la iglesia lo escuche. Quiero que toda la iglesia participe de él. Porque, hermanos, la responsabilidad de expandir el reino de Dios no es de unos cuantos, sino que es una responsabilidad compartida, es responsabilidad de todos. Dígame amén. Usted no puede esperar que solamente unos hagan el trabajo de presentar el evangelio, de hacer discípulos, sino que es responsabilidad de todos. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Iglesia, ¿aquí de quién se está hablando? Sin lugar a dudas que de nuestro Señor Jesucristo. Lean el versículo 7 conmigo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. De nuevo lea esa primera parte conmigo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Por favor diga dilatado. Más fuerte, dilatado. Ok, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, présteme atención. La Biblia dice que el imperio o que el reino de nuestro Señor Jesucristo se dilatará sin límites. Acuérdese de eso, se lo repito. La Biblia dice que el imperio o que el reino de nuestro Señor Jesucristo se dilatará sin límites. ¿Qué significa la palabra dilatarse? Se ensanchará, crecerá, se multiplicará sin límites, sin medidas. Ahora la pregunta es, pastor, ¿cuál es la mejor manera en que el reino de Dios se dilata? Hermanos, cuando hacemos discípulos. Esa es la respuesta. Y quizás es lo más importante que voy a decir en esta mañana. La mejor manera, la mejor forma en que se dilata el imperio, el reino de nuestro Señor Jesucristo, es cuando hacemos discípulos. Los discípulos, acuérdense, se hacen. En Mateo capítulo 28, la Biblia dice: id y haced discípulos. No es como las crispetas. ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque usted simplemente coge una paila, echa un poquitico de aceite, luego tira el maíz y pregunto, ¿qué más hay que hacer para que las crispetas aparezcan? No hay que hacer nada, siéntese y espere. Y no es así con los discípulos. Los discípulos hay que hacerlos. Repita conmigo, los discípulos hay que hacerlos. De nuevo, los discípulos hay que hacerlos. Y vamos a estudiar todo lo que la iglesia tiene que hacer para formar discípulos. Ahora, cuando le compartimos el evangelio a alguien, cuando evangelizamos a una persona y luego la afirmamos en el evangelio y luego la sometemos a un discipulado serio y luego terminamos involucrándola en la obra del ministerio, hemos hecho un discípulo. Me alegra muchísimo hoy que llegué, hermanos, a la iglesia, y digo llegué porque estaba dejando a mi hija que hoy presentaba el examen del ICFES, conocido por nosotros como las pruebas del saber, ¿ok? Y cuando llegué me encontré con Carlos Arturo en el Ministerio de Seguridad. ¡Qué alegría me dio!
verlo bien vestido, bien encorbatado, involucrado en el ministerio. Es una bendición, hermanos. Y entonces decimos amén. No solamente es un líder más, sino que hemos hecho otro discípulo, a quien ganamos en esta casa, porque Él es hijo de esta casa, a quien ganamos, a quien evangelizamos, a quien discipulamos y a quien ahora lo estamos involucrando en la obra del ministerio. Eso es una bendición, hermanos. Y así es que se hacen los discípulos. Pero quiero que tenga en cuenta lo siguiente, como lo dije al inicio: el hacer discípulos no es responsabilidad de unos cuantos. El hacer discípulos no es responsabilidad del pastor o de un grupo pequeño de líderes. No, el hacer discípulos, iglesia, es responsabilidad. Vamos, ayúdenme, es responsabilidad. Más fuerte, responsabilidad de todos. Y en la medida entonces que hacemos discípulos, el imperio de nuestro Señor, ayúdeme, la palabra que leímos fuerte, se dilata. Perdóneme. Yo no sé por qué siempre que escucho dilatación me acuerdo de mis 3 hijos. Siempre que escucho esa palabra me acuerdo de mis 3 hijos. Porque uno pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto ha dilatado? Las hermanas saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y pregunto, ¿ese proceso de dilatación duele o no duele? Que si duele, pastor, y duele muchísimo. Por eso es entonces, hermanos, que no es tan fácil. Por eso es que no es tan sencillo el que el reino se dilate. Porque el hacer discípulos no es fácil, no es tarea sencilla. Amén. Demanda mucho trabajo, demanda compromiso, demanda esfuerzo, demanda mucha valentía, hermanos. Y yo en esta mañana oro para que el Espíritu Santo incruste estas palabras en tu espíritu, y que usted salga de esta reunión reconociendo y diciendo: wow, el compromiso de que se dilate el imperio, el reino de Dios, es también mi responsabilidad, es también mi tarea. Eso no es tarea solamente del pastor, eso no es tarea solamente de un grupito de líderes, es tarea de toda la iglesia. Ahora, lo que no puede pasar, hermanos, y oro para que no ocurra, es que el reino, en vez de dilatarse, en vez de ensancharse, decrezca. Eso es lo que queremos. No, queremos que crezca, no que decrezca. Queremos que se ensanche, no que se vaya a contraer. Hermanos, hay una mentira del diablo. Diga, mentira del diablo. Las mentiras del diablo son argumentos que el diablo mete en nuestra cabeza y que terminamos aceptando como verdad. Hay una mentira del diablo que durante mucho tiempo se ha dicho y se ha enseñado, y es que a Dios solamente le importa el crecimiento en cuanto a la calidad, pero no en cuanto a la cantidad. Es decir, que a Dios solamente le interesa el crecimiento cuantitativo, pero no el crecimiento cualitativo. Y eso es mentira. Y con ese argumento justificamos la ausencia de compromiso de la iglesia en cuanto al ensanchamiento del reino de Dios. Porque una iglesita que se llama Manada Pequeña y son entre 12 y 10 personas y llevan 40 años y de ahí no pasan, ¿y con qué justifican su estancamiento? Con este argumento: es que a Dios solamente le interesa la calidad y no tanto la cantidad. Es que a Dios solamente le interesa el crecimiento cuantitativo, pero a Él no le interesa el crecimiento cualitativo. Eso es mentira. Eso no es cierto. ¿Por qué, pastor, no es cierto? Porque la palabra enseña otra cosa completamente diferente, y es lo que quiero enseñarle en esta mañana. A Dios le interesa tanto el crecimiento en calidad como el crecimiento en cantidad. Ni un amén. A Dios le interesa tanto el crecimiento en calidad como el crecimiento en cantidad. A Dios le interesa tanto el crecimiento cuantitativo como el crecimiento cualitativo. Gracias, hermanos. Y vamos a mirarlo en la palabra de Dios. Hay un versículo que a mí me llama muchísimo la atención,
Y está en el libro de Hechos, Hechos capítulo 5, versículo 14. Hechos capítulo 5, versículo 14. Vamos a leerlo. En el libro de Hechos, hermanos, encontramos el modelo de la iglesia primitiva. Ese modelo de la iglesia del primer siglo, que de alguna manera siempre queremos imitar. Y la palabra en el libro de los Hechos dice, capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Sigan leyendo, por favor. Gran número, así de hombres como de mujeres. Por favor, subraye en su Biblia la palabra número. Subráyela en su Biblia, la palabra número. Porque voy a llevarlo en un tour a través del libro de los Hechos, en donde vamos a observar cómo Dios, pues hombre, lo que yo entiendo en estos 21 años de ministerio, es que si bien es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres inspirados por Dios. Y por lo tanto en la Biblia se registra lo que Dios quiso que se registrara. Amén. Dios permitió que en su palabra se escribiera lo que Él quería recordarnos y en lo que quería hacernos énfasis. Es decir, que los hombres no escribieron caprichosamente, sino bajo la influencia y la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, escúcheme esto, míreme por favor. A mí me sorprende que a lo largo y ancho del libro de los Hechos, la Biblia todo el tiempo, el Espíritu Santo todo el tiempo reitera el tema del crecimiento numérico. ¿El tema de qué, iglesia? Más fuerte, ¿el tema de qué? Del crecimiento numérico. Y vamos a leerlo hoy. No solamente se habla del crecimiento en calidad. ¿Por qué, hermanos? Porque si algo no es importante, ¿para qué hacer tanto énfasis en él? Es decir, si a Dios no le interesa el crecimiento cuantitativo, si a Dios no le interesa el crecimiento numérico, ¿para qué entonces en un libro como el libro de Hechos hacer tanto énfasis en este tipo de crecimiento? No, si no interesa, solamente hablemos del crecimiento cualitativo, solamente hablemos del crecimiento en cuanto a calidad. Lo que pasa es, e insisto, que este es un argumento del diablo. Y entonces la pereza y la falta de trabajo y la falta de compromiso y la falta de hacer discípulos la justificamos o intentamos justificarla con ese argumento. A Dios no le interesa la cantidad, solamente le interesa la calidad. No. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. A Dios le interesa ambas cosas. Jesucristo vino a morir por el mundo entero, porque de tal manera Dios amó al mundo, no a un grupito pequeño, al mundo, hermanos. La palabra habla de fruto para vida eterna, y ese fruto son las almas que ganamos para el Señor. Amén. Cuando ganamos almas y se las arrebatamos al diablo y los hacemos discípulos, ese es el fruto que la Biblia le llama fruto para vida eterna. Y la pregunta es esta: ¿cuántos discípulos usted ha hecho? Porque mire, yo la semana pasada discutía con alguien sobre cierto tema y yo terminé diciéndole a esa persona: mira, mi hermano, tú argumentas esto, argumentas aquello, y yo solamente te digo algo. Tanto tú como yo, algún día estaremos delante del Señor en el tribunal de Cristo. Y allí nos veremos las caras y sabremos quién tenía la razón. Si la tenías tú, pues me tocará bajar la cabeza y decir: me equivoqué, perdón. Y si la tenía yo, ¿de cuántas cosas te vas a perder? ¿A qué me refiero con esto, hermanos? De que el hacer discípulos es algo que el Señor va a galardonar en los cielos. El hacer discípulos es algo que Dios va a premiar en los cielos.
Y entonces mucha gente, como nunca hizo discípulos, hermanos, serán salvos, porque la salvación no es por hacer discípulos, pero no serán galardonados. ¿Por qué, pastor? Porque, hermanos, el hacer discípulos, insisto, es responsabilidad de todos, de todos. La Biblia dice que todos cuantos hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, todos los que hemos conocido el amor de Dios, estamos llamados a hablar acerca de Dios, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Vamos entonces a mirar en el libro de los Hechos rápidamente, porque el tiempo hoy día pasa muy rápido, hermanos. Permítanme leerles unos 4 versículos nomás, sin exagerar. Tengo 3, 5, 10, 12, casi 24 citas en las cuales en el libro de los Hechos se habla de crecimiento numérico. Pero permítame, le menciono unas 5 nomás, porque el tiempo se nos fue. Número 1, la primera, Hechos 5:14. Esa la leímos ahora, ¿verdad? Ok, entonces vamos a mirar otra. 6:1, Hechos 6:1. Hechos 6:1. Cuando lo encuentre, diga un amén bien fuerte. Dice: en aquellos días, como creciera, ¿qué iglesia? Wow, noten que se repite todo el tiempo la palabra número. Exactamente, como creciera el número de quienes, hermanos, de los discípulos. Lo leímos en Hechos 5:14, y eso que me pasé por alto cuando la Biblia dice que Pedro predicó y se convirtieron 3,000, y luego volvió a predicar, se convirtieron 5,000. La Biblia lleva ese registro milimétrico, hermanos, de la gente que se iba convirtiendo, de las cantidades que iban siendo añadidas a la obra de Dios. Ok, entonces leímos este. Vamos a leer otro pasaje bien interesante, y estoy escogiendo, hermanos, algunas citas. Esta es tremenda. Hechos 16:5. Esta me impactó muchísimo. Hechos 16:5. Le repito, entre 24 citas, por el tiempo estoy escogiendo 4 o 5. Hechos capítulo 16, versículo 5. Por favor, léanlo conmigo bien fuerte. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Lean fuerte lo que sigue. Y aumentaban, ¿en qué? Cada día. ¿En qué aumentaban? En número. Pregunto entonces, ¿solamente a Dios le interesa el crecimiento en calidad? ¿O será que también le interesa el crecimiento numérico? Por supuesto que no hay lugar a dudas. En la Biblia, hermanos, ahí está. Yo no sé si usted había caído en cuenta en esto, de que la palabra haga tanto énfasis en los números. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando alguien te diga, no, es que a Dios no le importa la cantidad, sino la calidad, tú vas a decirle, no, mi hermano, estás equivocado. En el amor de Cristo te corrijo. Ven, te muestro la palabra de Dios. En el libro de Hechos, un libro que fue escrito por un hombre llamado Lucas, inspirado por Dios, Dios quiso que a lo largo y ancho de este libro se hablara constantemente del crecimiento numérico de la iglesia. ¿Del crecimiento qué, hermanos? Numérico de la iglesia. Entonces, no vamos a justificar lo injustificable, hermanos. No vamos a justificar la pereza y la falta de compromiso. No, a Dios le interesa un crecimiento equilibrado en cuanto a lo cuantitativo y en cuanto a lo cualitativo, en cuanto a números y en cuanto a calidad. Por ejemplo, con los jóvenes, ¿cuántos jóvenes vinieron el viernes pasado? Los jóvenes. Gloria a Dios, hubo una asistencia muy bonita, un culto muy bonito. Y yo pienso que en cuanto a calidad se creció muchísimo. Ahora hay que trabajarle para crecer ¿en qué? En número, en cantidad. Pastor, ¿eso es bíblico? Es lo que le estoy mostrando. Y termino con esta cita. Esta sí es tremenda, hermanos. Esta es tremenda. Hechos 21:20. Hechos 21:20. Dice, hago un paréntesis.
Muchos de ustedes se me han acercado en algún momento y me han dicho: Pastor Manuel, quiero dar una ofrenda para la iglesia, pero no quiero que dé mi nombre, pastor. No quiero que dé cifras, quiero pasar desapercibido. Tremendo que en cuanto a los números en el libro de los Hechos, Dios que dice: no, yo sí quiero que se den los números, y yo sí quiero que se den las cifras exactas. Yo quiero que la gente sepa que me interesa que crezcan numéricamente en cantidad. ¿Sí o no, hermanos? Y miren lo que dice acá. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Cuántos, qué, iglesia? Cuando Pedro predicó, se convirtieron miles. Y luego la Biblia, en el libro de los Hechos, va hablando del crecimiento numérico, para terminar diciendo: ahora son millares de judíos que se han convertido. Hermanos, si a Dios no le interesara el tema numérico, cuando Lucas estaba escribiendo, seguramente el Espíritu Santo, ¿qué le hubiera dicho? No apuntes eso de los números, no seas ridículo, no seas carnal. A mí no me interesa si se convierte uno o se convierte en 1000, para mí eso es lo mismo. No, el Espíritu Santo le dice: no, apunta los números. Apunta los números, registra bien los números, porque a mí me interesa el crecimiento en calidad, pero también me interesa el crecimiento en cantidad, en número. Iglesia, por favor, vámonos hoy de este lugar con esta palabra incrustada en nuestro corazón. No justifiquemos nuestra falta de compromiso a la hora de hacer discípulos con este argumento de que a Dios no más le interesa la calidad y no la cantidad. Ya viste cómo en el libro de los Hechos se habla sobre esto. Mi hermano, el lema de este año, ¿cuál es? 2018, año de la gran comisión. Pero la comisión es para todos. ¿Y qué es la comisión, iglesia? Hacer discípulos. Esa es la comisión, hacer discípulos.